Buenas noches, licenciado Orlando Dera. Buenas noches, compañeras, compañeros. Esta noche nos toca, perdón, con efectos de acreditación, mi nombre es Douglas Ernesto Valdez Beltrán. Esta noche les vamos a exponer bajo el tema los conflictos colectivos de trabajos económicos o de interés. Integrantes del grupo: José Eduardo Iraeta Aguilero, Mercedes Martínez, José Santos Mejía Miranda, Marta Jacqueline Marroquín Flores, Douglas Ernesto Valdez Beltrán, Martín Edwin Velázquez Gámez. Voy a explicar sobre los conflictos de trabajo y las características. Como podemos ver, desde los conflictos laborales es un fenómeno social propio de toda relación de trabajo, individual y colectivo. Desde cuando el hombre fue puesto a vivir en sociedad, se vio abocado a afrontar situaciones de conflicto, bien por el ejercicio de una conducta determinada, o bien porque los intereses individuales o de grupos estaban en contraposición de unas reglas dadas para la buena marcha de la agrupación. Desde hace tiempo los conflictos se han venido dando, donde empleadores y trabajadores se han tenido que enfrentarse a choques, combates, luchas, es decir, una posición antagónica como resultado de intereses de las partes comprometidas, generando tensión o estructurando conciencia. Conflictos de trabajo es toda controversia que surge entre empleadores y trabajadores ligados por una relación de derecho laboral, cualquiera que sea la causa y el objeto del conflicto. Les voy a hablar sobre las características. Tienen su origen en desacuerdo o vulneración de derechos. Son controversias que surgen entre trabajadores y empleadores. Como puedo explicarles, los motivos o causas que originaron el surgimiento del... Perdón. Como puedo darnos cuenta, todo conflicto colectivo de trabajo consiste en el alcance, afectación indiferenciada a grupos o categorías de trabajadores de una empresa, de una industria o sector productivo. El interés siempre es colectivo. Durante la historia de la humanidad se han observado tres formas de solución de los conflictos, siendo esta la autotutela, la autocomposición, la heterocomposición. La autotutela es la que han utilizado las jefaturas, más que todos los jefes que han querido ser tan protagonistas que con la fuerza han querido solucionar los problemas de los empleadores, de los empleados. La autocomposición es una de las que entre las partes han llegado a un acuerdo y se busca la conciliación, ¿verdad? Luego que la heterocomposición es la que va encaminada a terceros, finalizando un proceso en un tribunal. Dejo con ustedes al siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Para efectos de acreditación, mi nombre es Martín Edwin Velázquez Gámez. En este momento me ha tocado la continuación de la exposición, el tema tipos de contratos colectivos. El artículo 467, por su naturaleza, los conflictos colectivos de trabajo son de carácter jurídico y de derecho. En las disposiciones legales es factible determinar que las características de los conflictos colectivos de trabajo de carácter jurídico los podemos encontrar además también en el artículo 467 del Código de Trabajo y en el 121 de la Ley del Servicio Civil, en las disposiciones que toman como punto de partida el origen de los mismos. En este sentido pueden ser por el incumplimiento de una inadecuada interpretación de la ley,
del contrato colectivo de trabajo, del reglamento interno de trabajo. En esta razón es que, digamos, si una empresa o una institución de gobierno ya tienen un contrato colectivo de trabajo y se les está vulnerando algún derecho que ya está estipulado dentro de los contratos colectivos de trabajo, ya puede decirse que la canasta básica, que 2 bonos al año no se les está cumpliendo con este tipo de acuerdos que se han llegado, los sindicatos se pueden manifestar o entrar en una negociación con bueno, ya no se dice patronos, sino que las entidades superiores. Ellos se rigen, por lo menos, digamos, los que trabajan en el Estado están regidos por la ley del servicio civil, que se basa en el artículo 124, y los trabajadores de la empresa privada por el contrato, ¿cómo se llama? Por la ley laboral. Al incurrir en una falta, si no se llega a ningún arreglo en una conciliación entre ambas partes, se puede continuar, digamos, a un cumplimiento de resarcir el daño que les ha causado el incumplimiento del contrato, ya sea de la empresa privada o de los ¿cómo se llama? Los empleados públicos. Y dice, y también está el otro carácter, que es económico y de interés. El económico, allí, digamos, se relaciona, digamos, el aumento de salario, bonificaciones, y los intereses, digamos, que, digamos, las horas, ya sea también ¿cómo se dice? Las horas extras y todo eso, si están incumpliendo en este tipo de trabajo. Luego tenemos el artículo 469, que todos aquellos conflictos que en su origen por el desequilibrio, intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos, o en la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores, que se denominan conflictos colectivos económicos y de intereses. Luego están las etapas del conflicto colectivo, económicos y de interés. Aquí tenemos que se desarrollan conforme a las etapas siguientes: la de trato directo, y la de conciliación, y la de arbitraje, y la huelga. Primero, digamos, estas son etapas que se tienen que ir llevando a la hora de hacer valer los contratos colectivos de trabajo. Primero se llega a un trato directo entre dígase patrono y empleados para llegar a un acuerdo. Luego se da una conciliación entre las partes, y luego se llega a la etapa arbitraje, por decirles así, que, digamos, ya entran en la empresa privada tendrían que demandarlos ante el juzgado de lo laboral, y lo que son los empleados públicos sería ante el servicio civil, la institución del servicio civil, donde se demandarían si allí, digamos, no se les cumplen sus peticiones, se llegaría a una huelga, a lo cual la empresa privada sí tiene derecho a la huelga, mas los empleados públicos no tienen derecho a la huelga, pero sí se puede disfrazar de, digamos, un paro de labores en su lugar de trabajo,
sin necesidad de salir a manifestarse a las calles, porque eso sería sancionatorio, porque estarían violentando digamos, el servicio que se presta hacia la sociedad y deteniendo muchos, ¿cómo se llama? Trabajos y parando el sistema laboral, ¿verdad? Entonces, por eso la Constitución nos faculta a los empleados públicos para que salgan a manifestarse en una huelga. En cambio, las empresas privadas sí, ellos sí pueden. Y bueno, hasta aquí mi intervención, compañeros, gracias. Hola. Tengan muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Licenciado, compañeros, compañeras, para efecto de acreditación, mi nombre es José Eduardo Iraeta Aguilero, y para darle continuidad al tema de que estamos desarrollando de los conflictos colectivos económicos de intereses, el punto que me corresponde es de la etapa del trato directo, que lo encontramos en nuestra legislación de trabajo en el artículo del 481 al 488. Bueno, es importante quizás mencionar cuándo surgen esos conflictos colectivos. Y encontrando de que surgen en la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. Si nosotros podemos encontrar en el artículo 481, en el artículo 481 de nuestro Código de Trabajo, encontramos que debe de cumplir ciertas condiciones o requisitos. Tenemos que el primero es que debe de realizarse una solicitud por medio de escrito, debe ser escrito. En segundo lugar, debe presentarse 2 ejemplares del proyecto, del contrato o de convención. Y en tercer lugar, se denomina un pliego de peticiones. Bueno. En cuanto a los conflictos colectivos económicos o de interés, por ventilarse ellos cuestiones de índole primordialmente económicos, encontramos que su función, su resolución es de tipo administrativo. De lo contrario de que el de derecho es vía judicial, pero en este caso es vía administrativa, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ellos envían un equipo de aspecto económico. En el área económica pueden ser inspectores, trabajo para darle la solución al conflicto que se ha generado. Para darle solución a ese conflicto, ahí están esas tres etapas, directo, que encontramos, mencionamos las condiciones o los requisitos que en cuanto a la solicitud que contiene de forma establecida en el artículo 482, la solicitud debe contener todos los requisitos de forma establecidos en el artículo 482. También debemos tomar en cuenta que si no hay acuerdo entre las partes, para solucionar el conflicto, entonces se debe de establecer un plazo de las negociaciones de acuerdo al artículo 481 del Código de Trabajo. En el trato directo, si no puede durar más de 20 días. Esa etapa del procedimiento no puede durar más de 20 días, excepto que las partes acuerden una prórroga.
para, es decir, otros 20 días para la resolución del conflicto. Pero si durante la resolución del conflicto, es decir, que si resuelven ahí las partes, tanto la parte trabajadora como la empleadora, entonces se ponen de acuerdo y finaliza, ya no continúa la siguiente etapa. Entonces debe de ser acreditado y firmado por el sindicato, la directiva sindical, debe de ser aprobado, firmado y elaborar el acta, y ahí soluciona. Pero de lo contrario, si no llegan a establecer acuerdos, entonces cualquiera de las partes, bueno, de cualquiera de las partes puede, vencido ese plazo, si es que han establecido otra prórroga para la solución del conflicto económico, cualquiera de las partes puede acudir a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social para que inicie la siguiente etapa, que sería la etapa de conciliación, que es la etapa que va a explicar el siguiente compañero que le corresponde. Una cosa importante es, punto de aclarar, es que el proceso inicia desde que inicia el conflicto y concluye cuando finaliza. Puede ser antes o puede durar todo el procedimiento, ya de que el procedimiento son las distintas etapas en que se va desarrollando para darle solución al tipo de conflicto. Bueno, entonces hasta aquí ha sido mi participación y continúa el siguiente compañero o compañera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciado, compañeras y compañeros. Esto depende a la hora que ustedes vean este video. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mercedes Martínez y formo parte de este equipo de trabajo, el cual me toca desarrollar las etapas de conciliación. En estas etapas tan importantes de inicio, cuando la Dirección General de Trabajo recibe la solicitud de conciliación, tenemos en el artículo 492 del Código de Trabajo la función del conciliador. Es que debe procurar que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Cómo se termina la conciliación? En el artículo 496, inciso segundo, se establecen las formas de terminar la conciliación, pero de una manera anticipada, y se establecen dos causales. Primero, cuando una de las partes manifiesta que no está dispuesta a conciliar, y segunda, cuando una de las partes deja de concurrir a la tercera reunión conciliatoria. Un ejemplo de esto sería el empleador o empleadora que no quiere conciliar, o después de la primera reunión de conciliación se ausente 3 veces sin motivo. Esto hace concluir la etapa conciliatoria y se debe levantar un acta que establezca estas situaciones. La terminación normal de esta etapa es regulada en el artículo 497 del Código de Trabajo. Al momento en que cada una de las partes son notificadas, tendrán el día siguiente para decidir si someterse a un conflicto, a arbitraje o no. También respecto a esto, Mariano Recalde en el manual de trabajo nos dice que la conciliación obligatoria es una instancia obligatoria, persiste para la solución de los conflictos colectivos de interés, de competencia del Ministerio de Trabajo. Esta instancia se puede iniciar a través de dos caminos: por iniciativa de cualquiera de las partes que comunique el conflicto al Ministerio de Trabajo, y por intervención de oficio de la autoridad administrativa. La ley establece la obligación de dar
preaviso antes del inicio de la educación, a medida de acción directa en una clara disposición que busca atenuar el impacto de la medida. La instancia de conciliación traga aparejada a la más una suspensión a las medidas del conflicto. Al respecto, la ley establece que antes de que se someta un diferendo a la instancia de conciliación y mientras no se cumplan los términos que fija el plazo de 15 días, más otros 5, no podrán adaptar medidas de acción directas. A su vez, aclara que se consideran medidas de acción directa todas aquellas que importen innovar respecto a la situación. Igual también en el artículo 49 de la Constitución establece la Jurisdicción Especial de Trabajo. Dice, los procedimientos en materia laboral serán regulados de tal forma que permitan la rápida solución de los conflictos. El Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje de manera que constituyan medidas efectivas para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Podrán establecer juntas administrativas especiales de conciliación y arbitraje para la solución de conflictos colectivos de carácter económico y de interés. Esta ha sido mi participación y continúa mi compañero. Muy buenas noches, licenciado, compañeros y compañeras. No. El siguiente compañero. Perdón. Buenas noches, compañeros y compañeras. Para mi acreditación, mi nombre es José Santos Mejía Miranda. Vamos a hablar sobre del tema, lo que toca del arbitraje. El arbitraje es una forma de solución de los conflictos colectivos de trabajo de heterocomposición. Consiste en someter al conocimiento de un tercero distinto, externo a las partes en conflicto, para que emita un laudo arbitral por medio del cual se soluciona el conflicto. El arbitraje, como una etapa en la solución de los conflictos colectivos de carácter económico, presupone en primer lugar la finalización de la etapa de conciliación. Una vez terminada la conciliación, las partes en conflicto tienen las siguientes opciones: someter voluntariamente la solución del conflicto a arbitraje, según lo dispone el numeral 1 del artículo 500 del Código Trabajo. En igual sentido, en el artículo 144 de la Ley de Servicio Civil, o según sea el caso, declarar la huelga o el paro. En base a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 499 del Código de Trabajo, lo anterior no tiene aplicación en los conflictos colectivos de trabajo de interés contra el Estado o municipalidades. Someter a arbitraje el conflicto cuando éste hubiera sido pactado en el contrato colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, según el numeral 2 del artículo 500 del Código de Trabajo. Luego, en el artículo 501 del Código de Trabajo y relacionado con el artículo 145 de la Ley del Servicio Civil,
establecen la forma y plazo en los cuales se debe integrar al tribunal arbitral, el cual estará integrado por 3 miembros designados para cada una de las partes. El tercero debe ser designado por los 2 árbitros designados por las partes en conflicto. A falta de acuerdo, lo hace el director general de trabajo o el Tribunal de Servicio Civil cuando el conflicto es contra el Estado o municipio. Las partes tienen 24 horas después de haberse sometido el conflicto al arbitraje para designar a un árbitro, debiendo comunicar dicha designación al director general de trabajo. En el supuesto que las partes no designen el árbitro, el director general de trabajo debe nombrar al o a los árbitros. Ya los árbitros designados o nombrados serán citados por el director general de trabajo para juramentarlos y para elegir el tercer árbitro, lo cual deben hacerlo de común acuerdo. A falta de un acuerdo en dicho sentido, el director general del trabajo nombrará el tercer árbitro. En ambos casos, el tercer árbitro es el presidente del tribunal arbitral. Una vez nombrado, el director general de trabajo lo juramentará y dará posesión de sus cargos a los integrantes del tribunal arbitral. En el artículo 502 tenemos los requisitos del arbitraje, que dice que los árbitros deben ser ciudadanos salvadoreños, mayores de 25 años, que sepan leer y escribir, que se encuentren en el goce pleno de sus derechos civiles y políticos y que no haya sido condenado por delito. Luego tenemos los trámites relacionados, resoluciones y laudo arbitral. Para tomar decisiones, el tribunal arbitral debe estar constituido y reunidos los 3 integrantes, quienes tomarán las decisiones, emitirán el laudo por mayoría, en caso que no hubiere inhumanidad. En este caso, el tercer árbitro puede razonar su voto en el laudo arbitral, según el artículo 508 del Código de Trabajo. El laudo arbitral, según lo dispuesto por el artículo 510 del Código de Trabajo y relacionado con el artículo 154 de la Ley del Servicio Civil, el tribunal arbitral tiene 30 días contados a partir de su instalación para dictar el laudo arbitral, el cual debe ser notificado a las partes y no admiten recursos alguno. El laudo arbitral, el laudo arbitral debe retomar en su contenido los acuerdos alcanzados por las partes en las etapas de trato directo y conciliación, únicamente para mantener la totalidad de los aspectos planteados en el inicio del conflicto colectivo de trabajo y de carácter económico, debiendo respetar en esos aspectos la autonomía de la voluntad colectiva de las partes. Bueno, esta ha sido mi intervención. Se queda con la siguiente compañera. Muy buenas noches. En el siguiente esquema resume las etapas conciliatorias. La solicitud de conciliación por cualquiera de las partes. Él o ella, director o directora general de trabajo, nombra a uno o a un conciliador en la misma a realizar esta función. Se cita a las personas en conflicto en un plazo de 48 horas para que acuerden horarios y fechas para conciliar y para nombrar a las personas que van a representarlos o asesorarlos. Él o ella, director o directora general de trabajo, dictará la resolución cerrando la etapa conciliatoria y notificando la resolución a las partes. Al concluir con las reuniones, ella o el conciliador ha de
devuelve las diligencias que hubo en la presente etapa de director general de trabajo. Se dan las reuniones necesarias para lograr acuerdos en un plazo de 15 días. Pueden ser más de 15 días si las partes hacen prórroga del término. En 24 horas siguientes a la notificación, las partes deciden si seguir con el conflicto y pasar a la siguiente etapa, que es el arbitraje, o concluir con él mismo. La decisión se comunica al director general de trabajo para que se le haga comunicar a las otras partes. Pasa, mi compañera. Gracias, compañera. Para efectos de acreditación, mi nombre es Marta Jacqueline Marroquín Flores. Tengan todos muy buenas noches, días, según el horario en el que vean nuestra presentación. En este momento voy a explicarles de forma breve la última etapa de las cuales habla el conflicto colectivo económico o de interés, que es sobre la huelga y el paro. Primeramente vamos a definir qué es la huelga y lo encontramos en nuestro Código de Trabajo en el artículo 527, donde nos dice que la huelga es la suspensión colectiva del trabajo concertada por una pluralidad de trabajadores o trabajadoras con el propósito de obtener una finalidad determinada. Como la definición que nos da el Código de Trabajo, la huelga tiene una finalidad por la cual los trabajadores toman la decisión de realizarla. A continuación voy a decirles cuáles son algunas de las finalidades y las podemos encontrar en el artículo 528 del Código de Trabajo, el cual menciona que algunas de estas finalidades es la celebración o revisión del contrato colectivo de trabajo. También es la celebración o la revisión de la convención colectiva de trabajo y la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Es decir, que entre las finalidades que tiene la huelga están estas tres, que son las principales, que es celebrar o revisar un contrato ya existente que sea colectivo de los trabajadores. También es la celebración o la revisión de la convención colectiva de trabajo, la cual es todos los, se podría decir, los acuerdos a los que se llega en beneficio a los trabajadores. Y la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores, que es la igualdad para todos, que tienen el derecho ya sea de sindicalización, etcétera. Pero en sí la huelga tiene estas finalidades por las cuales se lleva a cabo, y para que se pueda llevar a cabo tiene que haber un comité el cual se designa entre todos los trabajadores, que es el que reúne los requisitos para que la huelga se pueda llevar a cabo. Asimismo, adicional a que tiene estas finalidades, también cabe mencionar que la huelga suspende el contrato de trabajo por el tiempo que ésta dure. Significa que los trabajadores que están en la huelga han suspendido sus labores, pero el empleador no puede intervenir, ya que se le multa por no dejar la libertad a sus empleados de ejercer la huelga, ya que ellos tienen derecho a esta. Si la huelga es legal, tiene derecho al pago de remuneración por el tiempo que haya durado la huelga. Más adelante les voy a hablar sobre esta particular huelga, que es la calificación, si es legal la huelga que se realiza o es ilegal. Cuando hablamos sobre los impedimentos que la huelga tiene,
que es el segundo punto de la lámina, lo podemos encontrar en el artículo 530, cuando dice que los impedimentos que ésta tiene, aparte del tiempo en el que ésta se lleva a cabo, también hay algo que destacar sobre este artículo, que es cuando el conflicto, cuando estalla la huelga, el objeto del conflicto fuese la revisión de un contrato colectivo existente y el término de duración del mismo no estuviera vencido. Este es uno de los impedimentos por el cual la huelga no se puede llevar a cabo, porque si, por ejemplo, los empleadores están llevando a cabo una huelga para la revisión de un contrato colectivo que no ha sido vencido, esta huelga no se toma como una huelga legal porque no está vencido el contrato. Entonces es uno de los impedimentos por los cuales no se puede llevar a cabo la huelga, y lo podemos ver, como se los mencionaba, en el artículo 530 del Código de Trabajo. Asimismo, el artículo 531 dispone que el sindicato o la coalición de sindicatos, en su caso, comunican a la Dirección de Trabajo el día y la hora en que ocurrió la suspensión de trabajo. Es decir, que cuando la huelga ya se lleva a cabo, debe de ser notificada a la Dirección General de Trabajo el día y la hora específicas en las que ésta se ha llevado, en la que ésta ha iniciado. Esto es para efectos del tiempo, de la duración, porque todas las etapas anteriores que hemos visto, todas tienen un término, tienen un plazo en el cual ésta se debe de llevar a cabo. La huelga también, otro de los impedimentos que tiene es que por lo menos de la empresa que se está ejerciendo la huelga, tiene que hacer un mínimo del 30% de los empleadores afectados. Si es menos de esta cantidad, entonces de igual forma es un impedimento para que esta huelga no se pueda llevar a cabo, ya que tiene que cumplir ciertos requisitos que son los establecidos en el Código de Trabajo, pero otro grupo va a profundizar más sobre este tema. También tiene limitaciones la huelga. Cuando hablamos de las limitaciones, nos referimos a que debe limitarse a la suspensión pacífica de las labores. Cuando hablamos de la suspensión pacífica de las labores, significa que los empleadores, al estar efectuando la huelga, no pueden ejercer ningún acto de vandalismo o que vaya en contra de los mismos empleados que no estén siendo partícipes de la huelga. Otro de los impedimentos que se puede mencionar, de las limitaciones, que se puede mencionar, es que es al abandono del lugar de trabajo. Cuando se abandona el lugar de trabajo, esto es para las personas que no están participando de la huelga. Si no está participando de la huelga, tampoco puede abandonar su lugar de trabajo, porque entonces no está dentro de los requisitos que pide el Ministerio de Trabajo para que pueda gozar del beneficio de siempre la remuneración de su salario. Una de las limitaciones que cabe mencionar es que queda prohibida toda clase de actos de violencia, como se los explicaba anteriormente, o ejercer presión sobre otros empleados para ser partícipe de esta huelga. Cuando hablamos de la calificación de la huelga, esta parte quería que la pudiéramos verificar en el artículo 551. Se puede clasificar la huelga, si es legal o ilegal,
Por tal razón, ahorita les explico lo del artículo. La huelga se presume que es legal mientras no hubiese sido declarado lo contrario a petición de parte. Cuando dice a petición de parte el artículo es que el empleador vea que efectivamente sus empleadores están ejerciendo la huelga bajo los requisitos que pide el Código de Trabajo, porque todos tienen derecho a la huelga. En este caso, si la parte afectada, que en este caso es el empleador, no pide la ilegalidad de la huelga, esta se considera que es una huelga legal porque cumple todos los requisitos de ley. Cuando esta es ilegal, el artículo, ahorita les digo, el artículo que menciona la ilegalidad de la huelga es el artículo 553 del Código de Trabajo. Este artículo establece la declaración ilegal de la huelga en diferentes causales, por ejemplo, cuando se trate de un servicio esencial, cuando tenga objetivos distintos a los señalados en el artículo 528 del mismo código, cuando no se haya cumplido lo dispuesto en este código o todas las otras causales que ya les he mencionado anteriormente, las establece el artículo 553, por la cual la huelga puede considerarse como ilegal. En el caso de que se considere una huelga ilegal, el empleador no tiene la obligación de ejercer los pagos a los empleadores que han estado involucrados en esta huelga. En la siguiente lámina les hablo sobre el momento en que se estalla la huelga y les he hecho acá un esquema con respecto a los plazos. Según el artículo 530 del Código de Trabajo, dice que para que esto suceda deben haber transcurrido 4 días después de la notificación del acuerdo que se hizo el empleador o empleadora y no puede pasarse tampoco 30 días posteriores a la mencionada notificación. Con esto nos referimos cuando les hablaba sobre el objeto del conflicto. Cuando la huelga da inicio, se debe hacer una notificación, tanto al empleador como a la dirección de trabajo. Cuando se hace esta notificación, que solamente acá en el esquema les explico, del día de la notificación del acuerdo, que han transcurrido 4 días, la huelga solamente puede durar 30 días. Significa que posterior a ese plazo, en ese periodo de tiempo en el que se puede estallar la huelga. Por ejemplo, si los empleados hacen este día una solicitud, hacen una notificación de huelga al empleador y a la dirección de trabajo, porque primeramente se notifica que se va a hacer una huelga y también se notifica el inicio de la huelga. Cuando al empleador le llega la notificación de una huelga, este tiene un periodo, un lapso de 30 días. Significa que dentro de esos 30 días de la notificación, los empleados pueden dar el inicio a la huelga. Por eso es que en todas las etapas hay un plazo para que se pueda hacer la resolución de los conflictos que hayan dentro de la empresa con los empleados y el empleador. Ahora bien, hablando del paro, cuando el paro busca suspender el trabajo, pero no por parte de la persona empleadora. El artículo 539 del Código de Trabajo nos brinda la definición legal de esta última figura y dice que el paro es la suspensión total del trabajo ordenada por un patrono o sindicato de patronos en una o varias
empresas o en uno o varios establecimientos. Con esta definición podemos entender, pasar al siguiente punto donde hacemos la diferencia o vemos la diferencia entre la huelga y el paro. La diferencia es que en la huelga son los empleados los que paran sus labores, pero en el paro es el empleador el que suspende a los empleados sus labores. Esa es una de las diferencias que existen entre la huelga y el paro. También cabe mencionar que el paro tiene la calificación igualmente que la huelga, si es legal o si es ilegal. Cuando consideramos que el paro es legal, en el artículo 559 dice que el paro será declarado legal cuando se hayan llenado los requisitos y trámites que prescribe este código y tenga por finalidad el objeto señalado en el artículo 540. Pero sea legal, tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 552. Son los artículos que anteriormente les mencionaba. Tiene que cumplir los requisitos para poder llevarse a cabo tanto la huelga como el paro, y es por tal motivo que se da la calificación si es legal o si es ilegal. Cuando se considera que el paro es ilegal, lo podemos encontrar en el artículo 560, que dice que el paro será declarado ilegal en cualquiera de los siguientes casos: cuando tenga objetivos distintos a los señalados en el artículo 540, cuando haya sido ejecutado antes o después del plazo señalado, porque también el paro conlleva un término de plazo para llevarse a cabo, y así sucesivamente. El artículo nos menciona cuáles son las causales por las cuales se declara que este paro es ilegal. Esta clasificación, tanto de la huelga como del paro, si son legales o ilegales, es una ventaja y una desventaja tanto para el empleador como para los empleadores, ya que esto por llevar un interés económico significa de que si es ilegal no se le remuneran sus salarios a los empleados que han sido partícipes tanto de la huelga y del paro. Entonces, como vemos, el objetivo que tiene tanto la huelga como el paro son intereses de efectos económicos. Asimismo, el momento en el que inicia el paro, el lapso de tiempo para que la persona empleadora pueda realizar el paro se señala en el artículo 543, que establece que no podrá hacerse efectivo antes de transcurridos 4 días contados a partir de la fecha de notificación a los trabajadores por medio del director general de trabajo, como lo determina el artículo 542, ni después de 30 días posteriores al de la misma notificación. Es similar al esquema anterior que les mostraba, pero en este caso es el empleador el que notifica de paro a sus trabajadores. Posterior a esta notificación, que ha transcurrido 4 días de la finalización de la huelga, tiene un lapso de 30 días en el cual este paro se debe de dar inicio o en el cual se lleva a cabo, pero los empleados ya han sido notificados con anterioridad, por lo cual se dan estos plazos de tiempo. Las causas por las que la huelga y el paro terminan las encontramos en los artículos en los artículos 487 y 521 del Código de Trabajo. Entre las causas principales por las que la huelga y el paro terminan está por arreglo directo, que es para la realización de este arreglo se deberán observar las disposiciones determinadas en los incisos 1 y 2 del artículo que les mencionaba. La número 2 es para someter el conflicto al conocimiento de árbitros. Para ello se seguirán las reglas del arbitraje que se han detallado precedentes y por la declaratoria de ilegalidad de la huelga o del paro.
como les mencioné en la explicación anterior, estas son las causas por las cuales se termina una huelga o el paro, que son terminaciones por ilegalidades que las partes han observado en el lapso que estas se llevan a cabo. Les quiero mostrar un ejemplo de un conflicto de económico real que se dio en nuestro país, y quisiera que alguno me confirme si pueden observar el documento que les muestro en la pantalla. No sé si lo pueden ver, si alguien de ustedes me puede confirmar. Sí, compañera, se ve. Sí, compañera, se ve. Esta es una apelación que se dio en la Cámara Primero de lo Laboral. Gracias, Mercedes. Era contra la Lotería Nacional de Beneficencia. Este es un caso real que se dio en el 2015. Ellos fueron los demandados, la Lotería Nacional de Beneficencia. En esta ocasión la apelación fue por un interés económico. El señor licenciado Amílcar Efrén, como pueden ver en la pantalla, es el que llevó a cabo el apoderado del señor Edgardo Antonio, que era un empleado de la Lotería Nacional de Beneficencia. El motivo de la demanda fue porque no había nivelación salarial, pero en este caso se declaró, hubo un fallo en el que la Cámara decía de que no podía ser un conflicto colectivo de trabajo o de interés económico porque solamente una persona estaba demandando, ya que también conocemos de que hay conflictos colectivos hay conflictos individuales de interés económico. Entonces la Cámara consideraba de que esta no era un conflicto colectivo de interés económico. Pero posteriormente, al presentar la apelación, el juez declaró improponible la demanda por este motivo, que consideraba de que no era una demanda interpuesta por un interés colectivo, sino que por un interés individual. Como podemos ver en la demanda, se establecen los conceptos doctrinarios de los intereses tanto económicos de interés colectivos y también de los intereses individuales colectivos. En la resolución que se dio de esta demanda, decía de que los conflictos colectivos son aquellos que se originan por el desequilibrio de intereses colectivos económicos entre trabajadores y patronos, o en la defensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores. Pero como era una demanda de nivelación salarial, fue que el tribunal consideraba de que la declaró improponible esa demanda porque consideraba que era un interés individual. Pero el fallo que se dio en esta apelación a la Cámara, la sentencia fue que se pronunciara el juez quinto de lo laboral y que se conociera el fondo de la pretensión, porque el fondo de la pretensión era de un interés colectivo, ya que lo que se pretendía era nivelar el salario de la demandando con el salario que tenían sus compañeros que realizaban las mismas funciones de él. Entonces, en esta ocasión, el tribunal dio el fallo de que se revocara la sentencia de apelación y se pronunciara el juez quinto de lo laboral ordenándole que conociera el fondo de la pretensión. Como pueden ver, aquí en la presentación les he dejado el dato para que puedan leer completa la resolución que se dio en la Cámara Primera de lo Laboral, y este es un ejemplo que se da
Con respecto en general a los conflictos colectivos de trabajo de interés económico con intereses económicos. Para finalizar, les he dejado acá este esquema que es donde se puntualiza en un solo, para que podamos ver cuáles son las etapas cuando hablamos de los conflictos conflictos colectivos de trabajo de interés económico. Estas son las etapas que se deben de llevar a cabo para poder resolver este tipo de conflictos. Cuando se habla de los intereses económicos, este lleva 4 etapas. La primera etapa es el trato directo, que es la que mis compañeros mencionaban anteriormente. Se hace referencia primordialmente a estos puntos, que en el trato directo se debe realizar una solicitud y se debe de presentar el director general de trabajo y esta dura 24 días hábiles. Este es el término que dura el trato directo y mis compañeros ya lo mencionaron anteriormente para que puedan verificar en nuestro código de trabajo todos los términos, todos los plazos que lleva y los pasos a seguir para poder presentar la solicitud cuando es la etapa del trato directo. Si en el trato directo no se llega a un acuerdo con el empleador, esta pasa a la conciliación. Pasa a la conciliación en los puntos que no se llegó a acuerdo en la primera etapa, y en la segunda etapa, que es la conciliación, se trata de llegar a los acuerdos que no se pudieron llegar en la primera etapa. En la conciliación, los puntos resaltantes que se deben de destacar es que inicia cuando en el trato directo no se llega a ningún acuerdo por las partes o se llega a acuerdos pero no en su totalidad. Esta dura 15 días hábiles. Cuando en la conciliación no se llega a los acuerdos que se quiere por las partes, esta pasa al arbitraje, que es la tercera etapa para poder resolver el conflicto colectivo. En este caso del arbitraje, los puntos destacados es que procede por voluntad de una o ambas partes, es decir, ya sea que el empleador no esté conforme con los acuerdos que se llegaron, puede solicitar el arbitraje o ambas partes pueden solicitarlo. También cabe mencionar que el arbitraje, al ser la tercera etapa en la que no se ha podido resolver el conflicto, se establece un tribunal de arbitraje, el cual está... El tribunal de arbitraje, como mis compañeros lo mencionaban, tiene ciertos requisitos que cumplir las personas que van a ser árbitros y que la ley lo establece. Cuando se establece el tribunal de arbitraje, el fallo que este da es el laudo arbitral, que en este caso es la sentencia, se podría decir la sentencia definitiva, para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no se llegue a acuerdo, pasa a las siguientes etapas, que es la huelga y el paro. Pero también hay que destacar que en el arbitraje está el arbitraje obligatorio, y este se somete cuando afecta a un servicio esencial. En este caso no es por voluntad de las partes, sino que están obligadas estas partes a convenir ante el tribunal para poder llegar a los acuerdos necesarios y resolver el conflicto. Si en estos casos el arbitraje no se llega a los acuerdos, es donde pasa a la huelga y el paro, que la huelga, como se los mencioné, es la suspensión de labores por parte de los trabajadores, y el paro es promovido por el empleador. Hasta aquí llega nuestra presentación. Muchas gracias por la atención y gracias a los compañeros.